¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes. Quiero darles la bienvenida a este podcast, El Evangelio Eterno. Aquí su anfitrión, el pastor y apóstol Aníbal Alonso. Eh, Bienvenido. Estamos acá en la ciudad de San Francisco, California, y pastoreamos una hermosa congregación que se llama Ministerios de Restauración, El Alfarero. Y realmente siempre pienso que estas sesiones que tenemos o estos episodios, como usted le gustaría llamarle, me gusta hacerlos como una extensión de lo que estamos recibiendo de parte de Dios aquí en la iglesia local. Eh, Queremos invitarte de que si estás acá en el área de la Bahía o sos de las familias que viven en el área de San Francisco, California y sus ciudades circunvecinas, pues te invitamos a que vengas y formes parte de nuestra familia aquí en esta iglesia local. No podemos ignorar la intención y el hecho o ocultar el deseo de nuestros corazones, ¿verdad? De que uno de los grandes propósitos que tenemos a través de estas transmisiones es poder congregar a un mayor número de pueblo de Dios que está con hambre de conocer más de su Dios, de su Salvador, conocer más de las Escrituras. Somos una iglesia que ama escudriñar la palabra del Señor y tenemos una pasión muy grande por predicar el Evangelio y también el compromiso de predicar la palabra tal y como está revelada en su palabra. Hay tantos misterios, tantos temas maravillosos que encontramos en las Escrituras que realmente son de asombro para mi vida personal. Hablo por mí, ¿no? Siempre me sorprende encontrar tantas perlas que fueron las palabras que el Señor usó, ¿no? Las perlas, esas revelaciones hermosas de las Escrituras. Y hoy tengo un tema que me gustaría volver a compartirlo, pero de una manera un poquito diferente ya dentro de este formato, ¿verdad? Estuve predicando por las últimas 2 semanas acerca de los mundos paralelos, que son mundos espirituales futuros que están siendo preparados, o probablemente el Señor ya los tiene preparados y que solamente Él está esperando que se cumplan la dispensación de los tiempos para poder manifestar lo que está escrito. Pero también existen mundos tanto futuros que están por manifestarse, como mundos espirituales que están, ¿verdad?, en lugares donde hoy estaremos conversando acerca del inframundo. Yo pienso que ahí, cuando hablamos de inframundo, es un mundo debajo de la tierra. Y la Biblia nos da mucha luz respecto de este tema. Y usted se preguntará, ¿y por qué el pastor va a estar hablando de estas cosas? ¿Por qué no habla del cielo? ¿Por qué no habla de otros temas un poco más surrealistas? Pero la realidad es de que las cosas espirituales fueron primero. Todo lo natural viene de lo espiritual y estas cosas son una realidad. El problema es que nosotros tenemos una muy mala percepción de lo que es la realidad. Para el ojo, para la retina, la realidad es lo que logra ver, para el tacto, lo que logra tocar. Pero la Biblia habla de realidades que están más allá de este mundo terrenal, de este mundo visible, y que son más reales que lo que nosotros podemos imaginarnos. Y es importante de las cosas que pasan o están pasando, o las cosas que les va a esperar a aquellas almas después de la muerte. Y yo creo que es muy importante comprender a dónde va a ir nuestra alma, si va para el cielo, o el paraíso, como usted le quiera llamar, el tercer cielo, o va al infierno, o va al Seol, que es
la expresión, ¿verdad?, que la Biblia habla del Hades, que es lo mismo, solo que en diferentes idiomas, el infierno como tal en latín. Entonces, la realidad es de que hay muy poca enseñanza respecto de esto. Yo personalmente, como ministro del Evangelio, ya alrededor de 19 pastorear y unos 5 o 6 de liderazgo, después de ya casi 25 años de ser un predicador del Evangelio, veo muy importante que usted conozca temas que tienen que ver en los mundos que existen, que están en una cuarta dimensión, que están más allá de lo que nosotros podemos comprender, cómo trabajan, cómo operan, porque al tener nosotros una conciencia más clara de estas cosas, podemos evitarlas, podemos prevenirlas, y también en el lado positivo sabemos que nos espera una mejor patria. Como usted sabe, nosotros que somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en el cielo, de donde proviene nuestra salvación y nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera introducir este tema hablándole de dos lugares, en una referencia o una manera como nosotros los humanos pudiéramos entender el concepto. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén, ¿no?, que es un lugar espiritual, donde los hijos de Dios estaremos con el Señor, y que la Nueva Jerusalén dice que desciende de lo alto, y que allí morará la justicia, que allí estarán aquellos que serán redimidos y se convertirán en la esposa del Cordero. Y esta Nueva Jerusalén nosotros la encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis habla de una Nueva Jerusalén, que es una ciudad celestial, y como puede darse cuenta, este es un mundo que existe y que la cual nos está esperando. Recuérdese que la Biblia habla cuando el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, me voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y una de esas moradas, porque ahí está en plural, si usted detallista en esa expresión del Señor, dice, porque voy a preparar moradas, lugares, y definitivamente la Nueva Jerusalén no es el único lugar. Ahí van a haber otros lugares espirituales a la cual nosotros estaremos disfrutando, compartiendo. También la tierra, habrá una nueva tierra donde morará también a aquellos que hayan quedado en esta dimensión, en la dimensión de lo natural, de la carne terrenal, pero habrá también una carne espiritual y también habrá una carne celestial. Y de esto lo hemos estado predicando en estas últimas semanas, y te invitamos a que puedas buscar las prédicas anteriores para tener una amplitud en lo que estoy conversando. También la Biblia habla de la Gran Babilonia, que también es un mundo espiritual, una morada. La Biblia le llama la morada de todos los espíritus inmundos, y me gustaría mostrártela de alguna manera hoy en día con todo esto de la inteligencia artificial. Se pueden crear imágenes extraordinarias, y aunque no es exactamente como esto, pero sí quisiera darte una idea de, por lo menos en Apocalipsis habla de estos dos mundos paralelos. Por un lado se encuentra la Nueva Jerusalén, y por otro lado se encuentra la Gran Babilonia. Date cuenta que la morada de los buenos y la morada de los malos, si lo pudiéramos hablar de así. Y acá en Eclesiastés 12:4, este versículo se ha malinterpretado bastante, teológicamente fuera de orden, porque cuando leemos en Eclesiastés, póngale 12:7, y dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y como sabemos, del polvo venimos y al polvo volveremos. Entonces relacionamos el hecho de que, bueno, la carne que fue hecha del polvo regresa al polvo, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero cuando
Años atrás, antes de tener esta luz que el Señor en su misericordia me ha dado, entendía de volver a Dios era como que el espíritu se incrustaba en Dios y era salvo, independientemente de donde fuera a parar el alma, porque todo el espíritu de todos los humanos regresaban al espíritu de Dios, que es el dador de la vida. Era como lo había interpretado teológicamente años atrás, pero entendiendo más a profundidad la palabra, comprendí que el término de volver a Dios no era precisamente incorporarse a Dios, ya que el soplo de la vida está en el Ruah. El Ruah es el alma, es el soplo de vida que recibió Adán. Y de ahí fue el Espíritu de Dios, el soplo de vida, al tener contacto en aquel momento, en aquel muñeco de barro, en referencia a Adán, se produjo, tuvo como resultado la creación del alma. El alma es producto del soplo de vida del Espíritu de Dios con el contacto del barro, de este muñeco de barro en ese momento, y este muñeco de barro tomó vida, que fue Adán, y fue un alma viviente. Entonces el alma es creada a consecuencia de esta interacción, de esta unión entre el barro y el soplo de vida. Por eso es de que el alma está incrustada en el cuerpo y somos almáticos y nos dejamos llevar por las debilidades del alma. Y ahí entra el nuevo tema que hoy voy a estar predicando en este mes de marzo, que es el renacimiento. Pero ahora quiero hablarles de tres paraísos que la Biblia nos enseña. El primero, como usted sabe, es el que considero todos entendemos como el tercer cielo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 2:4 dice: conozco nombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, quien fue arrebatado, oiga, al paraíso, donde oyó palabras inefables, lo que no le es dado al hombre expresar. Así que aquí encontramos bien clarito acerca de el tercer cielo, y en el tercer cielo se encuentra el paraíso. Entonces lo ubicamos perfectamente, y en ese lugar se encuentra nuestro Padre Celestial. Ese es el lugar de su morada. Ahí encontramos a los ángeles de Dios. Y también en un tiempo atrás, en un remoto pasado, era la habitación y el lugar de lo que en aquel momento le conocemos como el querubín protector llamado Lucifer. Eclesiastés habla Ezequiel lo presenta, este paraíso del tercer cielo, como también como el huerto del Edén. Y me imagino que con el concepto del huerto del Edén celestial, que es lo mismo el paraíso, fue que se hizo el huerto del jardín del Edén acá en la tierra. Si usted lee a profundidad Ezequiel capítulo 28, versículo 13, connota que ese paraíso también se le conocía como el Edén, porque era donde estaba en aquel momento aquel querubín protector que menciona Ezequiel 28:13, y dice: en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Entonces, él fue preparado, fue creado en este lugar llamado el huerto de Dios, que se le conoce como el Edén. Y obviamente eso no fue aquí en la tierra, esto tuvo que haber sido en el cielo, porque dice la Biblia que fue destronado. Entonces no fue destronado del Edén terrenal, sino cayó
cayó. Y aquí lo encuentra en el versículo de Ezequiel 28:14. Dice, oh tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Vea que la iniquidad es un agente espiritual, una potestad contraria, que fue la que hizo que aquel querubín llamado Lucifer fuera destronado, cayera, se corrompiera. Significa que Satanás no fue el primer agente demoníaco destructor que existe, sino previamente a Satanás existió la iniquidad y la maldad, que eran dos potestades o dos entidades mucho más antiguas, de mucho más peso, de mucho más rango, que ya eran enemigos de Dios. Y esto se encontró en la vida de aquel querubín protector. El versículo 16 dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Bueno, entonces aquí podemos ubicar al tercer cielo, llamado paraíso, y también llamado el Edén, el huerto de Dios. Ahora, el paraíso terrenal, bueno, lo encontramos aquí en la tierra. Usted sabe muy bien, está en Génesis 2:8, no me voy a enfocar mucho en eso, pero solo le quiero leer la cita bíblica. Dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén y puso allí al hombre que lo había formado. El versículo 27 dice, creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza Dios lo creó, y varón y hembra lo creó y los bendijo, los casó y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y obviamente lo hemos enseñado en otros momentos, en este paraíso, en este jardín del Edén, Adán y Eva, antes de pecar, procrearon, dieron a luz. En este caso Eva dio a luz hijos, eran seres lumínicos, eran seres de luz. Obviamente Adán y Eva eran seres de luz, lo hemos enseñado en Juan capítulo 1, dice, y la luz era la vida, y la vida estaba en los hombres al principio de todas las cosas. Él era luz, y cuando él crea a Adán y Eva, los crea como seres a su imagen y semejanza, y sabemos que la imagen y la esencia de Dios es luz, y obviamente los hace sin sangre, los hace como seres lumínicos, obviamente del polvo de la tierra, pero definitivamente su materia, su carne era una carne que irradiaba la gloria de Dios, porque eran seres que en ese momento eran perfectos. Y por eso los encontramos desnudos. Usted los puede ver desnudos en el huerto del Edén, que no tenían ropa, no tenían nada. Aparte de la inocencia que eso representaba, sino era el hecho también de que estaban cubiertos con la luz. Y ellos tienen hijos porque Dios los manda a procrearse. Y obviamente se necesita la relación sexual para procrearse, multiplicarse. Fue la orden, una de las primeras órdenes que le dio el Señor a Adán y Eva en el capítulo de Génesis 1. Pero pasan varios capítulos y hasta el 4 usted encuentra a Caín y Abel, ¿verdad? Que Adán conoció a Eva y nació un varón y le pusieron Caín. Si usted se da cuenta, la referencia no lo toma como algo de algo nuevo, sino algo que realmente fue un varón, ¿verdad? Y le puso Caín. Hablamos del tema de que estos hijos del Edén, estos seres, usted dice, bueno, pastor, no lo leímos, no los encontramos, no sabemos dónde está. Bueno, pues hay una referencia que se encuentra en Segunda de Reyes 19:12, que dice, ¿acaso libraron sus dioses? Está hablando de potestades espirituales a las naciones en mis antepasados, que mis antepasados destruyeron, esto es, varias regiones, y menciona la región de Gozán, de Harán, de Reset, y también aparece la región del Edén, y les nombra, y los hijos de Edén, que estaban en
Telazar. Entonces aquí podemos ver que Dios los manda a multiplicarse en Génesis 1, versículo 27-28. Y antes de llegar al 24, viene Adán y le dice que ella era a Eva, y amarás tu nombre Eva, porque eres la madre de todos los vivientes. Entonces, obviamente ya era madre en la maldición que Dios le da a Eva por haber influenciado en todo este pecado, en el drama del pecado. Le dice, con dolores darás a luz. No le dijo que iba a empezar iba a empezar a experimentar el dolor, sino dijo, se te multiplicarán los dolores. Significa que ya ella había conocido el dolor, ya había tenido preñeces, solo que ahora los iba a tener con dolor y sería mucho más fuerte. A eso se le conoce como la multiplicación del dolor. Cuando usted va al hospital y dice, bueno, del 1 al 10, dígame qué número está el dolor. Y precisamente es lo mismo que Eva ya había tenido muchos hijos. Recuérdese que están en el paraíso, donde la cual no había tiempo, era la eternidad. Literalmente en la tierra era una región, podríamos llamarle tanto así, que estaba envuelta en una no sé cómo poderlo explicar, pero obviamente sí estaba aquí en la tierra, pero era un lugar muy especial, muy espiritual. Salían 4 ríos de ahí que alimentaban la tierra. Eso nos da a entender que definitivamente estaba en el planeta Tierra, pero era una atmósfera increíble, gloriosa, porque como no había pecado, no había caído la humanidad, entonces ellos estaban en un espacio eterno. La eternidad se pierde cuando entra el pecado trae consigo la muerte y obviamente ahí se rompe el infinito, el círculo de la eternidad. Entonces no sabemos cuántos años Adán y Eva vivieron sin haber pecado y procrearon, tuvieron hijos, y lo que creemos, según el comportamiento de Dios de todos los tiempos, es de que él raptó a Enoc, porque caminó con Dios, era amigo de Dios, caminó con Dios. Raptó a Elías, como usted sabe, y la Biblia habla de la iglesia que será raptada en este último tiempo. Entonces vemos que en diferentes dispensaciones, en la dispensación donde estuvo Enoc, y también en el tiempo de Elías, el tiempo de los profetas, y ahora en el tiempo de la gracia, han habido raptos, diferentes etapas de raptos, y creo de que estos hijos del Edén, de Adán y Eva, que no habían pecado hasta ese momento, el pecado entra hasta el capítulo 4 de Génesis. Lo que yo puedo opinar es de que también fueron raptados, fueron llevados al cielo o a algún lugar, ¿verdad? Sin ver muerte, como el plan de Dios ha sido ese desde el principio, es de que nosotros vivamos eternamente, vivamos sin pecado y vivamos donde Él vive. Así que estos son prácticamente el plan perfecto de Dios al principio de la humanidad, y que es lo que vamos a ver al final de los tiempos, según lo dice Apocalipsis, según lo dice Primera de Tesalonicenses, donde pues seremos raptados, seremos llevados. Entonces vemos que aquí existe este paraíso, donde vivieron no sé cuántos años, si decimos años, pero realmente estaba en un tiempo de eternidad, porque no había entrado el pecado. Entra el pecado y pues este paraíso es según la palabra nos enseña, es trasladado a las profundidades de la tierra, y ahí se torna algo espiritual, ¿verdad? Algo místico, y ahí es donde podemos encontrar lo que se le conoce como el tercer paraíso, que se le conoce como el seno de Abraham. Y Jesús también habló de ese paraíso cuando le dijo a aquel que estaba crucificado con él, y le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que él iba a morir en ese día,
Dice que la Biblia dice que a las 3 de la tarde, a la hora novena, y de las 3 de la tarde en adelante hubo oscuridad. Y bueno, el Señor muere ese día y dice la palabra, bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero sabemos que no era el paraíso del tercer cielo, ya que él le iba a tomar primero 3 días y 3 noches allá en las profundidades de la tierra para ir a hacer una de los milagros más gloriosos que registra la Biblia y que está en el libro de Levíticos y que ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Entonces sabemos muy bien que cuando él hablaba del paraíso, estaba hablando del paraíso que estaba en las profundidades de la tierra, que se le conoce como el seno de Abraham. Entonces, y a eso nosotros le conocemos como el inframundo. ¿Por qué le digo el inframundo? El inframundo por el hecho de que hay diferentes ecosistemas que son espirituales. No quiero que usted me malinterprete pensando que son carne, hueso, que es literal, que es esto, que gente puede vivir allá en las profundidades de la tierra, sino que obviamente estamos hablando del alma que sale del cuerpo después de morir y tiene que ir al inframundo. Y la Biblia habla de diferentes secciones o regiones, sectores o mundos pequeños dentro de ese mundo llamado inframundo, donde vemos diferentes entidades espirituales, regiones de cautividad, prisiones de oscuridad, las tinieblas de afuera. Todas estas cosas son parte del inframundo y del infierno. Y enfrente de estas regiones hay una cima que Jesús habló de esa cima. Y la cima es con S, no con C, porque no es una montaña, sino la palabra cima se refiere a un pozo, a un abismo, que también la Biblia habla de ese abismo, de ese pozo donde están encarcelados todos aquellos demonios o a los ángeles caídos que no guardaron su dignidad, y dice la Biblia que fueron encarcelados en los abismos, en esas prisiones de oscuridad. Entonces, este inframundo realmente es complejísimo, y ahí se encuentra también lo que se le conocía en aquel tiempo el seno de Abraham. Ahora, esto fue antes de la dispensación de la gracia, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Este lugar era el lugar de descanso para todos los justos, para todos los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que murieron con las promesas de Dios y vivieron una vida recta. Esa era su cielo, ese era su paraíso, pero estaba en las profundidades de la tierra. Cuando ya Cristo viene y lleva consigo la cautividad y resucita, entonces él activa, inaugura ese tercer cielo, ese reino, ese paraíso donde ya todas estas almas salvas bajo el pacto de la dispensación de la gracia en su sangre, bueno, ya suben a este lugar llamado el tercer cielo. Entonces vemos el paraíso terrenal, el celestial, y el que está en el inframundo, en las profundidades de la tierra. Quiero darle algunas citas bíblicas hablando del infierno, que también está en las profundidades de la tierra, está abajo. Quiero leerle Proverbios. Me va a perdonar, hermano, pero tengo como un poquito de picazón en la garganta, discúlpeme. En Proverbios 15:24 dice: la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol. La palabra Seol en hebreo, esa palabra es una palabra hebrea, es una escritura hebrea que significa infierno. Que está abajo.
Ahora, localizamos ya el infierno que obviamente está abajo, en las profundidades de la tierra. Y dice que está a los lados del abismo. Esto lo dice Proverbios 14:15, donde dice, pero tú derribado eres hasta el infierno, oiga bien, a los lados del abismo. Entonces ya sabemos que está el infierno y a los lados está un gran abismo. Apocalipsis 24 dice, y arrojó al abismo y lo encerró y lo puso y le puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Y estos fueron los 1000 años, donde será el milenio de Jesucristo reinando con vara de hierro, que dice la Biblia. Entonces allí en ese abismo que está a los lados del infierno también será la prisión futura del diablo. En Apocalipsis otra vez 20:14 dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Aquí usted ve otra área que se le conoce como el lago de fuego. Entonces tenemos ya el infierno, tenemos el abismo y tenemos el lago de fuego, que se le conoce como la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis 20:14. Y entonces viene Efesios 4:9 y revela el descenso de el Señor Jesucristo a hacer obras extraordinarias en esos 3 días y en esas 3 noches. La expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces fue a las profundidades de la tierra, estuvo predicándole a los espíritus encarcelados que esperaban con paciencia en los días de Noé, y todo esto lo podemos nosotros corroborar. Ahora, si usted lee Mateo capítulo 5, 22, habla de las puertas del infierno. Y esto es donde me encantaría darle un poquito de más, más detenidamente. Mateo habla y dice así, el versículo capítulo 5, 22 al 23 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues ve, deja tu ofrenda, usted ya sabe la historia, reconcílate con tu hermano y entonces regresa y pon tu ofrenda. Entonces, pero quiero que vea que existen puertas dimensionales que te llevan literalmente al infierno. Y he encontrado varias puertas que nos dan luz y que a nosotros nos ayudan a entender, para no caer en esas puertas, no entrar en esas puertas espirituales, que muchas de ellas son pecados, otras de ellas son acciones nuestras, otras de ellas son la falta de acciones que se convierten y generan portales espirituales para que nosotros pongamos en riesgo nuestra alma de ir allá a ese lugar de tormento. Varios detalles que revela este versículo es de que no está hablando de un concilio ni espiritual, ni de un juicio, perdón, de un concilio físico o de un juicio donde te declaran culpable aquí en la tierra. Este contexto que el Señor Jesús está hablando acerca de la importancia de nuestras palabras y de la importancia de hacer buenas obras y llevarnos bien con la gente aquí en la tierra, es porque el contexto habla del mundo espiritual. Obviamente el versículo 22 dice, y yo digo que cualquiera, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, ¿de qué juicio? ¿Dónde? ¿En qué parte de la historia o hasta el día de hoy, que en la modernidad que tenemos y las nuevas leyes que son tan liberales y todo, ni con tanta ley liberal está el hecho de que había juicio por enojarse con un hermano, ¿verdad? Esto obviamente está hablando espiritualmente, está hablando de un juicio espiritual en una cuarta dimensión, donde después de que sale el alma,
es llevada al tribunal de Cristo para los cristianos, los otros se quedan esperando, van al infierno, que es su lugar de espera a ser atormentados antes del veredicto. Entonces, esto es espiritualmente. Hay un juicio espiritual y me impacta el hecho que dice, aquel que le diga necio, que es como una ofensa a su hermano, será culpable ante el concilio. No está hablando de un concilio terrenal, está hablando de un concilio espiritual, un concilio donde uno se presenta, donde muchos se van a presentar y van a ver una serie de donde las personas van a rendir cuentas de sus obras. Y dice acá, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas, bueno, entonces también hay otro versículo que dice que las puertas del infierno, acá se lo voy a poner, Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades, ya en griego, no prevalecerán contra él. Entonces encontramos que si nosotros no procedemos bien al hablar, seremos expuestos al fuego del infierno. Tendremos el riesgo, y aquí dice que hay puertas que están golpeando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y que nosotros debemos vencerlas, debemos de conquistarlas para que no sean puntos dimensionales para nosotros llegar a ser, entremos en un tiempo de tormento. Ahora, hay diferentes puertas. Yo le quiero presentar algunas que son literalmente, la Biblia les llama que son puertas del infierno. En la primera puerta encontramos a la mujer extraña. La mujer extraña, según Proverbios 5:5, nos guía a las puertas. La mujer extraña es un portal al infierno, es una puerta espiritual al infierno. Y cuando hablamos de una mujer extraña, estamos hablando de aquella que no es tu esposa. La palabra antigua que se conocía para tener intimidad con alguien era y conoció. Y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Y cuando encuentra usted esa terminología de y conoció, le está diciendo, era su esposa, se allegó a ella. Entonces, la extraña es toda aquella mujer que no está casada contigo, y cualquiera que no sea tu esposa es automáticamente una extraña. No está hablando de la mujer adúltera, porque hay otro versículo que habla aparte de la mujer adúltera, que también es una puerta al infierno. Le quiero leer rápido, yo se lo voy a leer, y dice acá, y sus pies, lo que es Proverbios 5:5, dice, y sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. El contexto habla de la mujer extraña, si usted lee los versículos anteriores. El versículo que habla de que la mujer ramera, la prostituta, lo que es, ya sabe, pagar por un servicio y irse a meter con mujeres y todo esto, es lo que es la prostitución. Proverbios 7:27 dice, camino al Seol es su casa, que conducen a las cámaras de la muerte. Imagínense, hay cámaras de la muerte. Y esto habla de la mujer adúltera. La otra puerta que está es la mujer insensata. No tanto como una mujer en sí, sino como una entidad llamada insensatez. La mujer que es insensata es la manera como la Biblia presenta lo que es la entidad de la insensatez. Y la insensatez tiene muchas figuras, y aquí la presenta como una entidad femenina. Y dice, la mujer insensata, Proverbios 9:18. Se lo leo acá, dice Proverbios 9:18. No saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La otra puerta es la falta de corrección. Cuando una persona no se deja pastorear, no se deja corregir. Yo creo que a nadie nos gusta que nos corrijan, porque toca nuestro ego, toca
nuestra vanidad, tocan el orgullo que tenemos, el creer que siempre tenemos la razón. Pero cuando una persona no tiene corrección, no tiene paternidad en su vida, no tiene alguien que le llame la atención, que le diga que no está, automáticamente está abriendo un portal al infierno que se le conoce como la falta de corrección. Y en Proverbios 23:14 lo dice claramente, y dice, lo castigarás con vara, que es la corrección, y haciendo esto lo librarás su alma del Seol. Así que una persona que es corregida, que es castigada, se le libra su alma del Seol. ¿Y qué es lo contrario a eso? Lo opuesto a eso es que una persona que no es castigada, que no recibe corrección, entonces no es librado su alma del Seol. Entonces, otra puerta que son las puertas del infierno está en Isaías 5, 13 al 14, que habla de la ignorancia. La ignorancia es un portal que está llevando a millones y de millones de almas al Seol. ¿Por qué? Porque obviamente usted sabe muy bien que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento es luz, el conocimiento nos permite darnos cuenta y realizar lo que está pasando. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Isaías 5, 13 al 14 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de Dios y su multitud y su fausto y que en él se regocijaba. Entonces vea que porque no tuvo conocimiento, el interior del Seol se ensanchó y su boca se abrió, y multitudes han ido a ese lugar. Entonces vemos que es un peligro la ignorancia. Alguien dijo, es que es muy caro ir es caro, muchos sacrificios el ir y aprender y conocer, pero es el peor, el peor gasto, o lo más caro es la ignorancia. La ignorancia te destruye. El Señor dice, escudriñen las Escrituras. Tengan conocimiento porque en ella ahí os parece que está la vida eterna. Y la ignorancia es lo opuesto. Así que te invito a anular, a cerrar ese portal de la ignorancia bíblica, de la ignorancia doctrinal, de la ignorancia de quién tú eres, de quién es el Señor en tu vida. Jesús dijo, y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y después viene la rebelión, que es otra puerta dimensional. En Números 16:13 habla que esta rebelión, los hijos de Coré descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Eso está tremendo. Isaías 57:9 habla de otro portal. Y fue el rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste a tus embajadores lejos y te abatiste hasta las profundidades del Seol. Y está hablando de la idolatría. También Jonás habla de la desobediencia. Obviamente la desobediencia es otro portal, otra puerta del infierno. Y dice la Biblia que estas puertas no prevalecerán contra la iglesia. Significa que son enemigos directos de tu vida. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres esa iglesia, tú eres miembro del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, y estas puertas son tus enemigos. La mujer extraña, la adúltera, la insensata, la falta de corrección, la ignorancia, la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, el olvidarse de Dios, la insensatez
de las palabras, que fue lo que mencioné, que cuando hablamos y decimos necio, Fausto, quedas expuesto al fuego del infierno. La idolatría son otros pecados que nos pueden llevar a eso. Y nosotros tenemos que combatirlo, nosotros tenemos que luchar contra ellos. Mire, Isaías 38:10 dice, y dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿De qué está hablando Isaías? De aquellas personas que no cumplen el término de sus años de vida que deberían de haber tenido aquí en la tierra, sino fueron cortados, sus días se les acortaron, fueron privados de cumplir todo su propósito, todos los años que tenían que vivir. Y dice, y a la mitad de los días iré a las puertas del Seol y seré privado del resto de mis años. ¿Por qué? Porque cada humano, cada persona tiene un tiempo determinado de vida, porque hay un propósito, hay un plan para cada uno de ellos. Unos cumplen ese propósito y otros mueren antes de tiempo. Así que yo te invito que reprendas toda puerta dimensional, todo movimiento satánico, lo echamos fuera de tu vida y declaramos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu vida, contra tu familia, contra tu hogar, contra la iglesia. Así que cerramos este episodio deseándote que el Señor bendiga tu vida y que te enriquezca con ese conocimiento de la palabra. Estamos aquí escudriñando las Escrituras y nos vemos hasta el siguiente programa. Que el Señor te bendiga. Te saluda Pastor Aníbal Alonso. Bendiciones.